Comenzamos. Introducción al sistema de control. Hay dos formas de realizar el control en un proceso industrial, o más concisamente tenemos dos tipos de control, dos lazos de control. Un lazo de control al lazo abierto y un control al lazo cerrado. Bien, yo para explicar esto generalmente siempre doy ejemplos, y ejemplos bastante básicos, para que arranquemos con un nivel bajo y después vayamos subiendo el nivel a medida que vamos aprendiendo terminologías y ejemplos, etc. Bien, a diferencia de otros cursos, voy a en este curso en particular voy a comenzar siempre por un ejemplo de una variable fija, y entonces voy a manejarme con esa variable, voy a hacer ejemplos en función de esa variable, entonces siempre seguimos un hilo. Vamos a dar el caso, por ejemplo, de un control de temperatura, que es el más fácil de ver. Antes, por ejemplo, a principio de año, cuando di el curso, otro curso parecido, daba un ejemplo de control de nivel, que era mucho más difícil de ver, un poco más rebuscado. Por lo tanto, vamos a comenzar con control de temperatura y seguimos con la variable de temperatura para explicar todos los procesos, cosa que no queden dudas y sea más atractivo y más fácil. Bien, un control de lazo abierto, y vamos como vemos ahora. Fíjense que, esperen que no tengo puntero. No tengo puntero. Esperen un segundo que busco puntero. Aquí está el puntero. Bien. Lazo abierto. Un control de lazo abierto se caracteriza por tener una entrada, una variable de entrada, que en este caso va a ser la temperatura, el controlador, el proceso y la variable de salida. En este caso podemos ya directamente meternos en el ejemplo de un control de temperatura básico que todos habrán visto. Un ambiente cerrado, puede ser su casa, con un calefactor, tiro balanceado, catalítico, lo que sea, sin algún tipo de sensor de temperatura que me module la llama o que sea on-off, etc. O sea, van y compran en una casa de artículos del hogar un calefactor, el más barato. O sea, el más barato no tiene nada, seguramente tiene, lo prenden y larga calor. Bien, ahí tenemos un típico ejemplo de control de lazo abierto, porque ustedes, como área de entrada, quieren elevar la temperatura de su hogar. Por lo tanto, van a encender el calefactor, que en realidad tiene un control de llama para que no se exceda la llama en algún momento y no levante más temperatura de lo que realmente da y no se termine de fundir todo, pero ya está medianamente controlada la llama por ese lado. Pero lo dejan prendido y siempre va a estar prendido hasta que ustedes dicen, bueno, che, hace mucho calor, vamos a apagar el calefactor o vamos a ponerlo al mínimo. Pero la única regulación que tienen es mínimo, medio o máximo. Depende del frío que hace afuera. Generalmente lo dejan prendido, lo prenden un día de invierno y lo apagan a los 3 meses cuando ya está la temperatura va siendo más agradable. Ahí, en ese caso, no tenemos ningún tipo de control. En realidad no tenemos ningún tipo de control, sino que no tenemos ningún tipo de realimentación o de feedback que nos module la llama y diga, bueno, hace calor, está haciendo mucha temperatura, vamos a bajar un poco la temperatura de forma automática, sino que ustedes tienen que ir y regularle la llama al calefactor de alguna forma para no morirse de calor dentro de la casa. Ese es el clásico control a lazo abierto. ¿Por qué? Porque no tengo una retroalimentación por donde yo diga, bueno, ya la temperatura se ha elevado.
ya llegó a una temperatura que está agradable dentro del hogar. Control de lazo abierto, ya estábamos hablando de un calefactor un poco más caro. ¿Por qué? Es el mismo calefactor, nada más que, de hecho se puede hacer, le ponemos un sensor de temperatura, o sea, un aparatito, algo que me mide la temperatura, me sensa la temperatura, y lo conecto a la entrada de gas, a la llavecita de gas del calefactor, con lo cual me va a estar midiendo la temperatura y me va a regular la llama del calefactor. En realidad va a ser una regulación on-off que me cierra la llave de gas hasta que me lo dejo prácticamente el piloto, y cuando hace un poco más de frío abre la llama. Por lo tanto, tengo un valor de entrada, una temperatura que yo deseo, que ya puedo hablar de una temperatura fija. Podemos hablar de, por ejemplo, 25 grados, una temperatura medianamente agradable dentro del, bastante agradable ya para estar con remera dentro del hogar. Yo puedo poner una temperatura de 25 grados. El controlador que va a estar dentro del calefactor, bueno, el proceso va a ser, ya vamos a describir todos estos bloques. Vamos a tener el proceso que va a ser la climatización del ambiente donde nos encontramos, la temperatura en la que se encuentra el ambiente, la cual medimos con la retroalimentación del sensor que colocamos en el calefactor, y donde esto es comparado, o sea, va a comparar la temperatura que yo estoy diciendo de 25 grados con la temperatura que estamos midiendo, y vamos a regular la valvulita de gas para aumentar el calor, o sea, aumentar la llama y aumentar el calor, o disminuirla y dejarla prácticamente piloto. ¿Qué ocurre? Cuando la temperatura que estamos midiendo en el ambiente está por debajo de 25 grados, vamos a aumentar el calor, o sea, que le ingrese más gas para tener una llama más grande. Cuando estamos por encima de los 25 grados, vamos a decir, bueno, nos pasamos. Vamos a disminuirla, vamos a dejarla prácticamente piloto. Y así sucesivamente. O sea, esto es un ciclo cerrado, con lo cual se compara la entrada, el valor que yo quiero, vamos a ver cómo se denomina, o sea, los 25 grados que yo quiero que tenga el ambiente, con el valor real que hay en el ambiente, o sea, supongamos 20 grados. Este valor entra al controlador, o sea, el controlador decide si aumenta o disminuye el gas, y modifica el proceso, que en este caso es la temperatura que está en el ambiente, para reinyectarse en el control, en el lazo. Por eso este se denomina de lazo cerrado. En definitiva, para el estudio de nuestro curso, el tipo de control que más nos interesa es el lazo cerrado. Controles de lazo abierto prácticamente no vamos a ver en este curso, ya que justamente la instrumentación trata más de control a lazo cerrado. Bien, acá tenemos las partes. Bueno, vamos a traducir un poco lo que dije para un área residencial, lo podemos traducir en un área más industrial. Podemos tener en el caso de un intercambiador de calor, como vemos aquí. Intercambiador de calor es un elemento que justamente intercambia calor, que se le ingresa un producto al que yo le quiero elevar la temperatura, un fluido al que yo le quiero elevar la temperatura, el cual pasa por adentro del intercambiador de calor, y por otro lado yo lo alimento a este con vapor a alta temperatura, para luego ese vapor sacarlo medianamente por líquido, agua, o sea, se produce una condensación,
Por lo tanto, yo el producto que ingreso lo quiero sacar por otro extremo del intercambio de calor a una temperatura más alta. Ese tipo de control lo podemos hacer con control de lazo cerrado, donde la señal de entrada va a ser la temperatura a la que yo quiero que salga ese producto, ¿no? Voy a tener un comparador, como dijimos anteriormente. Elemento de control, que va a ser un controlador, el cual va a actuar en función de lo que me va a decir el sensor, el comparador, perdón, va a actuar sobre una válvula que es la que vemos aquí, por ejemplo, una válvula de gas. No, perdón, una válvula de vapor va a ser en este caso, porque no tenemos quemador aquí. Una válvula de vapor que va a modificar el vapor en función de la temperatura y va a alterar el proceso. Abriendo más o menos va a haber más o menos vapor, por lo tanto va a elevar o disminuir la temperatura dentro del intercambiador de calor. Luego con un sensor de temperatura que podemos ver aquí, este es el controlador, perdón, un controlador típico. Con un sensor de temperatura como vemos aquí, dentro del intercambiador de calor o a la salida del producto, tomo ese valor de temperatura y lo comparo con el valor que quiero. Temperatura para reinyectarlo en el lazo. Es igual a lo que estamos comentando hace un rato, pero un ejemplo más industrial. Bien, ahora vamos a ver más explícitamente todas las partes del lazo de control cerrado, que repito, lo vamos a ver mucho. Vamos a ir dando partes, todos los bloques del lazo cerrado en durante todo el curso. Por ejemplo, si vamos a volver acá. No, vamos a ver este. Acá miren, preactuador y actuador vamos a verlo en la clase 4 y 5. Planta vamos a ver algo ahora. Traductores vamos a verlo en la clase 2 y 3. Y regulador y detector de errores vamos a verlo en la clase 6 y 7. Así vamos a tener, bueno, y en la última clase vamos a ver más de planta. Y así vamos a tener todos los bloques que representan el lazo de control del lazo cerrado, que eso es el corazón de la instrumentación. Bien. Señal de referencia o consigna, también denominada el famoso set point. Lo van a encontrar mucho por set point, porque es más difundido la palabra set point en inglés que valor de consigna o punto de seteo. Bien, como dijimos, es la variable, es el valor deseado, o sea, el valor que el operario quiere tener en su proceso, el que desea el operario. Generalmente, si están todas las condiciones dadas, está todo bien diseñado, ese punto de consigna, ese valor de ese point, al final del lazo, después de un momento de estabilidad del proceso, tiene que darse la condición de que el valor de set point y el valor real medido de la variable tienen que ser iguales o con un mínimo de diferencia entre ellos dos. Si no, podemos decir que fracasamos como instrumentistas. Señal de salida o respuesta es el valor real de la variable medida. Si seguimos con la temperatura, es el valor que estamos midiendo, por ejemplo, en el interior del ambiente que queremos climatizar, con un termómetro o con un sensor de temperatura. O sea, el valor real en todo momento. Perturbaciones. Las perturbaciones son, como bien se nombran, son perturbaciones que pueden ocurrir en una planta que modifican
introspectivamente el valor real de la planta, o sea, el valor de la variable real que estamos tratando de controlar. Por ejemplo, volvemos al caso de el control de temperatura de un ambiente. Si yo abro una puerta, o sea, alguien me toca el timbre y yo abro la puerta y hace mucho frío afuera, obviamente que la ráfaga de aire frío que ingresa al ambiente, eso es una perturbación, va a modificar el equilibrio que hay térmico dentro de la planta, entre comillas, ambiente. Por lo tanto, va a ser una perturbación externa. O sea, va a ser una perturbación que se produce externa a la planta, por abrir una puerta, etcétera. Una perturbación interna, como bien pueden leer ahí, puede ser por envejecimiento de los componentes o por envejecimiento de componentes, tanto del sensor como también puede ser de los actuadores e inclusive de los controladores. Bien, también hay otros tipos de perturbaciones que pueden ser más estacionales. En el caso de tener el control de temperatura, pues no es lo mismo tener invierno o verano afuera. ¿Por qué? Porque se modifica mucho la temperatura en el exterior. Como no tenemos la pared adiabática de la planta, del ambiente, influyen en cuestiones estacionales. Bien, detector de errores. Dispositivo encargado de comparar el valor real con el valor de set point, o el valor de referencia. En realidad es una resta que se hace entre el valor que nosotros seteamos, que lo podemos colocar directamente en un display, en un perillero o en una valvulita, si es un control neumático, con lo cual es una resta de este valor, el valor de set point, valor deseado o valor designado, con el valor real. El valor real siempre me lo está dando un traductor o un sensor, el transmisor de un sensor. Es una resta que esa resta nos va a dar un valor que se denomina error. El error es el valor de esa resta, ¿no?, que se introduce en el regulador o en el controlador. El regulador o controlador, que en realidad, si lo vamos a ver físicamente, el controlador generalmente abarca tanto el detector de errores como el regulador, o sea, estos dos elementos. El regulador es el encargado de tomar este dato de error que proviene del detector de errores y en función de ese valor primero realiza los cálculos, necesarios el controlador dependiendo el grado de error que ingresa, y mediante su salida de control le da la orden al preactuador o directamente o al actuador en qué función o en qué amplitud tiene que modificar los valores de la planta para modificar el valor de la variable medida o del valor de la variable a controlar, para que este error que se le ingresa al regulador sea lo más pequeño posible o se intente alunar, porque siempre lo que buscamos con el lazo de control, el lazo cerrado, es achicar lo más posible la diferencia que hay entre el valor medido y el valor deseado o el set point. Bien, bueno, ya vamos a ver distintos tipos de reguladores que encontramos con controladores. Vamos a ver controladores analógicos tipo PID o tipo P, PD, PI, como se
leen ahí, o PID, y controladores también analógicos, pero con salidas más discretas, como el caso del controlador on-off, que es lo que estoy ejemplificando anteriormente. Por ejemplo, el caso del calefactor. Esos son casos de controles on-off. También puede ser el caso de, sin estar en invierno, yo para adecuarme a lo que al ambiente que estamos, al periodo del año que estamos. Como estamos en invierno, del caso de un calefactor, si estaríamos en verano, doy el caso de un aire acondicionado. El control es prácticamente igual, el mismo. Bien, reaccionador. El reaccionador va a recibir la información que viene del controlador, y el reaccionador tiene la función de amplificar e incluso puede modificar la señal que proviene del regulador para entregársela al actuador y realizar las modificaciones pertinentes a la planta. El caso de amplificación puede ser utilizar la misma señal o la misma teoría de señal. Por ejemplo, si venimos con una señal eléctrica muy pequeña que me va a dar el regulador o el controlador, ampliarla, realizar una ampliación para actuar un actuador mucho más grande, con lo cual va a modificar la planta, porque generalmente no voy a poder directamente, o en varios casos, porque hay casos que no necesitamos para el actuador, no voy a poder modificar directamente con la salida pequeña, entre comillas, la salida del controlador directamente al actuador. Por ejemplo, por general el actuador es un elemento mucho más grande, mucho más macizo, con lo cual necesito mucho más energía para poder modificarlo y vale la redundancia, actúe el actuador. Bien, el preactuador entonces se encarga de amplificar esa señal. Y también, bueno, vamos a dar ejemplos ya que estamos. El caso de una señal eléctrica de, si es analógica, puede ser una señal 420 mA, con lo cual yo lo puedo modificar con un traductor IP, etc. En el caso de una señal discreta, digital, podemos tener una ampliación de la señal eléctrica. En el caso de utilizar un contactor, ustedes alimentan la parte de comando de un contactor, la bobina del contactor. Lo que hace la bobina es pegar, o sea, cerrar un entrehierro que tiene, pegar contactos de potencia, o sea, contactos más grandes para mayor capacidad de corriente, con lo cual van a encender, por ejemplo, un motor eléctrico. O sea, eso es un preactuador que amplifica la potencia. Otro caso, en realidad no es otro caso de este tipo, sino un preaccionador que modifica la variable. Por ejemplo, el caso de utilizar una válvula no de control, sino una válvula on-off, la cual es neumática, y el controlador me envía una señal eléctrica. Para eso vamos a utilizar una electroválvula, que también es similar al contactor, lo cual esa electroválvula va a energizar una bobina que me abre o me cierra una valvulita neumática, una valvulita que me deja pasar aire comprimido, o no me deja pasar aire comprimido, sino que ventea aire. Por lo tanto, va a dejar pasar aire comprimido, y ese valor, ese preactuador, ¿qué ocurre? Me va a modificar la señal, va a pasar una señal eléctrica, va a modificar va a convertir una señal eléctrica en una señal neumática, la cual va a actuar un actuador que va a ser la válvula. Bueno, otro preactuador muy utilizado, que es eléctrico, en el caso de motores, y es analógico,
es el variador de frecuencia. El variador de frecuencia es por excelencia uno de los más utilizados en cuestiones cuando utilizamos bombas o motores eléctricos. Cada vez más utilizados el variador de frecuencia. Bien. Actuadores van a ser los encargados de modificar la planta para modificar el valor a controlar. Bien, actuadores tenemos distintos tipos, analógicos o discretos, rotantes o lineales. Por ejemplo, tenemos el caso de motores o motobombas o ventiladores, que en definitiva son un motor eléctrico, neumático, etcétera, pero son rotantes. Esos son actuadores del actuador por excelencia. Un actuador rotante del motor eléctrico, por ejemplo, que se utilizan bombas o ventiladores. También podemos tener actuadores lineales como cilindros hidráulicos, cilindros neumáticos, o incluso motores lineales podemos tener el caso. Sí, el preactuador por excelencia ahora es el variador de frecuencia. O la electroválvula también, pero es en un caso más discreto. Sí, ahora se utiliza mucho. Bueno, en los compresores por ahí se utilizan mucho, no tanto porque por el variador de frecuencia, el variador de velocidad también se lo dice, hace eso, o sea, modifica la frecuencia a la cual se le inyecta corriente al motor, modificando el campo estatórico, por lo tanto podemos modificar la velocidad en el rotor. Pero no es todo, también puedo llegar a tener unos nuevos variadores, controles de par, etcétera. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, es muy común, como decís, el caso de los compresores, de utilizar variadores de frecuencia para el momento de arranque del motor. ¿Por qué? Porque en el caso del compresor, si el compresor está cargado, el par de arranque es muy elevado. Por lo tanto, el momento de arranque va a ser alto, por lo tanto tenemos que arrancarlo con cupla máxima. En ese caso tenemos que seleccionar un método de arranque que nos dé cupla máxima y no tengamos perjuicios en la línea por la caída de tensión que nos va a producir el intenso aumento de corriente en el momento de arranque. Bueno, por eso el arrancador suave, bueno, ya vamos a dar más en el tema, pero el arrancador suave por ahí no lo puedes utilizar en este caso del compresor. ¿Por qué? Porque te va a limitar y mucho el par en el momento de arranque, el arrancador suave. Por lo tanto, vamos a tener que ya seleccionar un variador para el momento de arranque, en ese caso. Ya cuando vemos la clase 4, vamos a dar, por supuesto, vamos a dar estos preactuadores, variadores, arrancadores, este tipo de métodos de arranque de motores que influyen directamente en la instrumentación. Bien. Bueno, la planta, ya vinimos hablando también de esto, la planta es el lugar donde se desea realizar la acción de control. Bueno, ya he nombrado el caso del ambiente, en el caso residencial, y en el caso industrial lo mismo, podemos tener intercambiadores de calor, podemos tener hornos, podemos tener un tanque, por ejemplo, un tanque donde controlamos el nivel. Eso va a ser nuestra planta, si bien no es que llamamos planta a toda una fábrica entera, no, sino que donde se hace el control de los cerrados. Si se hace un intercambio de calor, va a ser el propio intercambio de calor. Si se hace en un control del nivel en un tanque, va a ser el tanque propiamente dicho, donde está el sensor y el actuador. Va a ser la planta entera. Bien. Y por último, el último bloque que tenemos aquí es el traductor. El traductor se compone
de dos partes, como poder decir captador o sensor, que en realidad la palabra sensor lo utilizamos para englobar todo el transductor y el transmisor. El captador tiene la finalidad de tomar esa variable, en realidad de captar o tomar la variable propiamente dicha, variable de lo que sea, nivel, caudal, temperatura, presión, que son las cuatro variables fundamentales que en cualquier industria van a tener, por lo menos una de ellas van a tener que controlar, que son caudal, presión, temperatura y nivel. O sea, esos van a ser las cuatro principales. Este captador se encarga de tomar esa señal y el transmisor, de alguna forma, ¿no? O sea, de alguna forma toma esa señal. Vamos a después ahondarlo en mayor medida en la clase número 3 cuando veamos sensores. De alguna forma va a tomar esa variable, o sea, la va a hacer tangible a esa variable, y el transmisor se va a encargar de transformar esa magnitud de temperatura, o vamos a seguir con temperatura, ese valor de temperatura lo va a traducir y lo va a transmitir hacia el controlador, pero con una señal ya adaptada y una señal que la pueda leer el controlador, que en este caso vamos a decir que va a entrar directamente al detector de errores. Esa señal puede transmitirla a una señal eléctrica o una señal neumática, o bueno, incluso puede ser una señal mecánica, etcétera, pero a una señal leíble por el detector de errores o por el controlador, ¿no? Con lo cual esa señal eléctrica o neumática normalizada, con señales normalizadas, la vamos a poder comparar con el set point o con el valor medido para directamente actuar en el regulador. Bien. Bueno, aquí hay un ejemplo. Control de temperatura en un horno, todo o nada. Un ejemplo más industrial. Con lo cual tenemos, bueno, acá tienen el diagrama de la planta y acá el diagrama de bloques que vimos anteriormente. No, el detector de errores no es una sala de control, por eso le digo, detector de errores generalmente, siempre cuando tenemos controladores electrónicos o eléctricos, va a estar incluido en el controlador. Perdón, cuando tengamos controladores electrónicos va a estar incluido en el controlador. O sea, el controlador va a abarcar el detector de errores y el regulador, que van a ser, en definitiva, el cerebro de mi lazo de control. ¿Se entendió? Bueno, quedó claro. Miren, por ejemplo, aquí tiene el caso, capaz que se va a ver mejor, y sin ver un controlador electrónico, que después vamos a ver tipo de controladores, un controlador mucho más precario, que va a ser el caso de un bimetálico. Vamos a traducir el lacito el diagrama de bloques en un caso más físico. Sí, podemos calibrarla, sí, podemos hacer una calibración, en realidad una calibración más del indicador de lo que estamos midiendo. En realidad eso también podemos calibrar el sensor, que es el que nos va a transmitir, lo que nos va a mandar la señal de la variable real de medida para luego compararlo, ¿no?
El controlador estaría en un PIT. ¿A qué es denominada PIT? Porque tengo varias denominaciones de PIT. Bien, mientras me están preguntando, mientras escriben, yo sigo explicando. No, el controlador no está en el transmisor de presión. El controlador estaría ubicado, o sea, no sería un PIT en ese caso, sino sería un PC, un PCI, etcétera. Un controlador de presión. El PIT solamente es un transmisor, puede ser un sensor transmisor de presión e indicador. En ese caso es un PIT. También tienen algún display. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos los diagramas, los diagramas PID con las normas ISA, lo vamos a ver mejor. Pero el controlador no estaría, si bien hay sensores que tienen controlador, pero se especifica como un controlador aparte del sensor. Pero en ese caso no estaría, si vos decís PIT nomás. Bueno, ahí pueden influir distintos factores. Primero, el sensor viejo probablemente capaz que medía mal por algún tipo de desgaste. Otra, los sensores, no sé qué tipo de sensor es, pero si es un sensor configurable, o sea, un sensor con transmisor, con cabeza transmisor, que tiene un traductor aparte, vos podés modificar, o sea, podés ponerle algún tipo de offset, y también podés realizarle algún tipo de calibración, tanto al sensor también como al controlador si tiene display, ¿no? Algún tipo de offset, o podés indicarle un control de cero y un control escalar, o sea, una calibración de cero y calibración escalar. Calibración de cero es ponerlo en cero. Cuando lees con un termómetro, en el caso de la temperatura, lees con un termómetro 0 grados centígrados, ahí lo regulas a cero. Y cuando lees un termómetro de un calibre, de una clase determinada, bien bajo, ¿no? Lees 100 grados, vos tenés que regularlo a 100 grados para tener una calibración en por lo menos 2 puntos de la recta, para si es un sensor lineal, obviamente, ¿no? Y también tener una calibración escalar que va a ser el porcentaje va a ser el factor de escala de el sensor. También esto se puede ver reflejado en el controlador. Bien, vos me decías analógico 420 mA, así que tiene un cabezal de transmisión. Ese cabezal de transmisión, si tiene un display, lo va a poder configurar, o si no, puedes tener el caso de tener un configurador. O sea, un configurador, generalmente una computadorita, un configurador. Un elemento, un instrumento que vos te conectás a los 420 mA y tiene un protocolo embebido, esos 420 mA, que lo podés configurar con ese instrumento, claro, tipo hard. Con ese instrumento, y incluso le puedes poner el tag del instrumento, puedes calibrarlo, puedes cambiarle ¿cómo se llama? Las unidades. Si estamos hablando de temperatura, puedes modificarlo de grados centígrados a grados Fahrenheit o grados Kelvin, etcétera. En presión, en pascal, en metros, en kilogramos sobre centímetro cuadrado, etcétera. Voy en unidades de ingeniería. Bien, por eso hay que ver, pueden ser muchos factores, no te puedo decir ahora, hay varios factores. Bien, seguimos, no seguimos nada.
Vamos a hacer un pequeño recreo. Perdón. ¿Se entendió, Cristian? O sea, hay varios factores que pueden ser. Ahí ya te nombré varios. Bien. No se queden con dudas, pregunten todo lo que quieran. Estoy para eso. Tírenme, tírenme con todo, total tengo un chaleco antibalas yo. Lo que no sé, les digo. No sé o después se los respondo. Bien. Vamos a hacer un pequeño recreo de 5 o 10 minutos y volvemos. Vayan a calentar el agua para el mate y cambien un poco la yerba. Aprovechen ustedes que yo no puedo y nos vemos en 5 o 10 minutos.